El primer aspecto por el que es posible guiar un análisis del cambio producido en el sistema político mexicano de 1980 a 1994 es la creciente oposición reconocida de los diferentes grupos políticos generada al interior del país. El primer grupo que históricamente no se había alineado al PRI fue el Partido Comunista, al cual, junto con otros partidos de izquierda, se le concedió su registro oficial en 1978. Otro partido político que obtuvo más influencia fue el PAN, el cual ganó algunas diputaciones en los estados e introdujo un debate real en la Cámara de Diputados y Senadores. A esta marcada diferencia partidista se agregó la formación del PRD, producida al inicio del sexenio de Salinas de Gortari, después de una completa decisión política, representando uno de los más fuertes de oposición total. Pese a que en un inicio la Iglesia se opuso a las medidas del gobierno, especialmente con su teología de la liberación, inspirada en el socialismo, ya con Salinas de Gortari gozó de un reconocimiento como figura jurídica, entre otras concesiones políticas. Aunque el grupo empresarial estaba cada vez más alineado al gobierno, sobre todo en tiempos de Gortari, con su reforma en las políticas macroeconómicas, Pemex fue una empresa estatal que resistía y funcionaba como un paradigma para los trabajadores organizados. La crítica independiente se erigió como uno de los principales grupos opositores, y ésta se ejercía desde los estudiantes, la prensa y los intelectuales. Algunas medidas del gobierno creaban descontento en la población, lo cual también se vio reflejado por estos medios. La población en general, con cada nueva acción del gobierno, intentaba cercenar la crítica y la oposición tendía más hacia la desobediencia civil. Su expresión fue la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y a partir del asesinato de un candidato respetado por la población, Luis Donaldo Colosio, se produjo una ruptura entre el gobierno y el pueblo. El siguiente eje de análisis es el concerniente a la democratización y la reforma del sistema político mexicano. López Portillo mencionaba que era necesario consolidar el sistema mediante un cambio interno. De la Madrid creía que se debía desmontar el sistema para devolver la democracia, y Gortari pensaba que se debía rehabilitar, es decir, cambiar para conservar. Se hicieron esfuerzos por corregir la indiferencia y los males directos contra la población que se habían hecho en secciones anteriores. López Portillo convocó a un pacto de unión para superar la crisis, y de la Madrid intentó integrar en el sistema a los agraviados, especialmente para democratizarlo. Especialmente en el sexenio de la Madrid se planteó una reforma política que implicaba el acercamiento del artículo 40 constitucional, el fortalecimiento del poder legislativo y judicial, la limitación del poder ejecutivo, la creación de la Secretaría de Contraloría y la Ley Federal de las Responsabilidades de los Servidores Públicos, y la descentralización en favor de los municipios. En cuanto a la parte vinculada con la población, se hizo una planeación democrática y se buscaba la democracia integral. El objetivo era regresar la capacidad del voto a la gente, además de atraerla hacia el partido oficial y crear mejores puentes de comunicación y legitimidad. Pese a que en el sexenio de la Madrid parecía ser el mejor momento para llevar a cabo la tarea democrática, esta fue desplazada una vez más. Asimismo ocurrió en el sexenio de Salinas de Gortari. Ambos presidentes pudieron haberse inclinado por la verdadera democracia, como América Latina, pero decidieron mantener la soberanía del PRI. Se implementaron más políticas de estabilización de la economía y para su apertura hacia el exterior. Con esta se devolvía la autonomía al Banco de México, se implementó la reforma social, económica y agraria desde arriba y, con Gortari, se implementaron políticas de privatización, desreglamentación, apertura, control de las finanzas públicas y control de la inflación. El tercer gran cambio del sistema político mexicano fue su acelerada internacionalización económica. La postura nacional en este punto fue importante, ya que se apostaba a la independencia y la competitividad internacional con el recién descubierto petróleo. Además, existieron muchas otras medidas económicas de defensa nacional hasta antes de Gortari. La reforma económica, para beneficiar la conversión de México a una economía industrial exportadora, implicó cambios internos como el cierre, la venta o el quiebre de empresas estatales, programas sociales y económicos que modernizarían el país y un control sobre muchas áreas mexicanas. La deuda pública fue el evento que desencadenó la internacionalización de México, la cual se expandió hasta los $102,000 millones, para luego controlarse en el sexenio de Gortari.
Debido a esto, México tuvo que suscribirse a varios acuerdos y programas internacionales. En múltiples ocasiones se renegoció la deuda. Progresivamente México se adhirió a reglas y programas del Fondo Monetario Internacional. Formó parte del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio en 1986 y promovió la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Con Gortari se inició un marcado acercamiento a los actores extranjeros, a tratar de complementar su economía con los países más próximos e intentar integrarse satisfactoriamente al comercio mundial multilateral. Debido a un descuido del panorama interno, México se abrió demasiado a la influencia exterior, sin recibir muchos beneficios internos. La reforma económica y la liberalización fueron promovidas a costa de las clases medias y bajas mexicanas, por lo que solo el sector de la élite política y empresarial se benefició. En algún momento se llegó a hablar de la perestroika mexicana, y esto es acertado en el sentido de que el cambio económico ayudó a reafirmar al grupo en el poder.